Buenas tardes. Gracias por la invitación a participar en esta rol de conferencias que se viene realizando con motivo del aniversario de SUNAFIL. Hoy ya no vamos a hablar respecto a cómo funciona el sistema. Hoy vamos a hablar entre los 14 elementos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de uno de ellos, para poder saber cómo hacer una gestión eficaz de los peligros y los riesgos. Ese es el tema que nos convoca el día de hoy. Vamos a ir, antes de iniciar esta conversación, yo quisiera que vean ustedes un video de dos hechos ocurridos respecto a lo que es un accidente de trabajo y lo que es una enfermedad ocupacional, ¿sí? Va a ser muy breve, más o menos 2 minutos. Por favor, esta es la sumía que el día de hoy vamos a conversar. Vamos a hacer algunas definiciones muy genéricas, que quede claro respecto a lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, las etapas que tiene el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, centrarnos en lo que es un accidente de trabajo, los tipos de accidentes de trabajo y por qué hay que notificar, y eso lo vamos a explicar en el desarrollo de la exposición, y algo que es fundamental, que seguramente muchos de ustedes quieren saber y muchos de ustedes lo vienen aplicando, los métodos de investigación de accidentes de trabajo. Esto es muy importante y lo vamos a conversar en el desarrollo de la exposición. Y finalmente las infracciones relacionadas al tema de seguridad y salud en el trabajo respecto a lo que es accidente de trabajo. Ese es cómo hoy día vamos a conversar. Pero antes de ello, por favor, quisiera que me pongan el video, muy brevemente.
A ver, por favor. Bueno, mientras bien, parece que ha sido un problema de conexión. Lo que aquí podemos nosotros observar son dos hechos que ocurren diariamente en el país. El accidente de trabajo, estamos mostrando ocurrido en lo que es industria, y la enfermedad ocupacional generada por un factor ruido, que en este caso que se presenta, podríamos estar ante un escenario de hipoacusia. Ustedes saben que esa es una enfermedad irreversible y que ocurre mucho en el país. Lamentablemente, aún todavía, desde la inspección no está siendo controlada correcta y debidamente. Entonces, si lo tenemos de esa forma, por favor, si pueden poner las diapositivas. Vamos a las diapositivas. Vamos a esperar unos segundos, por favor, para que puedan resolver el problema técnico. ¿Sí? Porque de lo contrario voy a hablar y no vamos, sería ideal que nos ayudemos con lo que ustedes puedan seguir respecto a la exposición. Sin embargo, mientras por favor vean el tema técnico, lo que queríamos mencionar es lo siguiente. Hoy vamos a conversar, decíamos inicial, respecto a lo que es el accidente de trabajo y su investigación, pero está en el marco de lo que hemos escuchado mucho, lo que son los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y el sistema de seguridad y salud en el trabajo para el país está enmarcado en la Ley 29783 y su reglamento, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es verdad que cuando hablamos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo podemos estar mencionando de que respecto a lo que es un sistema de gestión hay restricción en el extremo de su investigación o de su inspección, pero cuando hablamos de accidente de trabajo no es así. El accidente de trabajo es la excepción a la regla respecto a las infracciones que se ha mencionado, como en el caso de la ocurrencia de un accidente como una infracción y que muchas veces ya es declarada insubsanable por la Inspección del Trabajo. Entonces, cuando nosotros hablamos en el marco del sistema de gestión, estamos refiriendo, reiteramos, a la Ley de Seguridad. Eso es lo que hay que tenerlo muy claro. ¿Y por qué hay que tener muy claro ello? Yo sé que aquí está presente un gran número de empresarios, de empleadores o de representantes, jefes de prevención y de seguridad y salud en el trabajo y trabajadores. Y hay que tener muy claro porque muchas de las empresas están utilizando sistemas de gestión que no están enmarcados en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Están enmarcados muchas veces por la normativa OSA 18001 del año 2007, lo que no quiere decir que esa normativa, o por la normativa española, tan es así que cuando hacemos una evaluación del sistema de gestión, utilizamos matrices que no se adaptan a nuestra norma, en este caso la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces hay que tener mucho cuidado al respecto. Es por ello que yo hoy día, esperemos en unos minutos que ya quiero mostrarles cuáles son las metodologías que normalmente en el sistema de gestión venimos utilizando. Por ejemplo, como un ejemplo práctico. Como un ejemplo práctico. ¿Qué hacemos en las empresas, por ejemplo? Miren dónde yo me encuentro y la distancia que hay desde donde yo me encuentro a donde están ustedes. Fíjense, cuando yo soy contratado, que si alguno de ustedes tiene una empresa, quiero decir que no lo hace lo que voy a decir. Cuando yo soy contratado, lo primero que hace la empresa es darme equipo de protección personal, ¿verdad? Lo que se llama los EPP, ¿no es cierto? Es lo primero que hace. ¿Qué me da? El casco, lente, si es una industria, guantes, zapatos, ¿verdad? Me da
si es una industria de alto riesgo, camisa manga larga, pantalón jean, ¿no es cierto? Eso es lo que hace la empresa. Es lo primero que hace. Y la pregunta es lo que dice la ley que hay que hacer? No es así. Dentro de los 4 elementos de prevención, en la prelación es lo último que debería hacer la empresa. Sin embargo, en el Perú comenzamos por lo último y no comenzamos por lo primero. Hoy vamos a ver que lo primero que tenemos que hacer es eliminar justamente el peligro o los riesgos. Pero en la empresa, sobre todo en la industria, ocurre la inversa. Que no ocurre lo mismo en minería, en hidrocarburos, en energía. El tratamiento es diferente. Sin embargo, en la industria ocurre, y en servicios más todavía, cuando hay algunos componentes biológicos o químicos que podría verse allí. ¿Qué es lo que hacemos primero, por ejemplo? Entonces, decíamos la altura donde yo me encuentro. Nosotros no hacemos prevención. La cultura de prevención en seguridad y salud en el trabajo en nuestro país está todavía en un proceso. Y está en un proceso todavía de maduración. Es así que el año pasado se dio una ley, que es la 3222, que seguramente muchos la tienen como un instructivo para poder, sobre todo cuando hay visita de la Inspección del Trabajo, de que esa norma es la que suspende los efectos de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo durante un periodo de 3 años, que el próximo año debería ya entrar en vigencia plena la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que por ahora viene siendo todavía en un proceso de restricción en su aplicación. Muy bien, entonces estamos regresando y ya decíamos lo que es, pasamos el video ya. Yo creo que ya del video me parece que está, seguimos por favor. Lamentablemente el tiempo es bastante, ahí vamos. Lo que es un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a centrarnos un poco, no voy a profundizar lo que es un sistema, lamentablemente el tiempo necesitaríamos más o menos unas 3 horas para hablar del sistema de gestión, porque queremos ir a lo que es la investigación de un accidente. Pero referencialmente, ¿qué es un sistema? Tenemos 2 definiciones claras. Elementos y métodos, dice la ley. ¿Cuáles son los métodos para hacer una gestión eficaz en prevención, en lo que es el peligro y lo que es el riesgo, ¿verdad? O sea, quiere decir de que es lo primero que he traído para ustedes respecto a lo que significa, lo que es cómo aplicar un sistema de gestión. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Y todo ello, todo, tiene una sola finalidad. Seguimos. Tiene una sola finalidad. Miren, vamos a centrar cuáles son las etapas de un sistema de gestión. Las etapas de un sistema de gestión, estamos hablando, y la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo habla de 3 procesos, o 3 fases fundamentales bien identificadas. Pero yo he querido, además, lo que estamos mostrando es lo que expresa la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento. Sin embargo, aquí falta algo. Porque no solamente es la planificación, es lo que muchos de nosotros lo conocemos, por ejemplo, cuando identificamos el sistema de gestión, lo primero que hacemos es la línea de base, ¿no es cierto? O sea, el estudio, hacer una línea de base, lo que se llama el diagnóstico, de dónde me encuentro, qué peligros he identificado y cómo voy a hacer una evaluación de todos los riesgos que tenga dentro del ámbito, desde el ingreso a la planta, si es industria, y el uso de mi maquinaria. Entonces, estamos hablando de la identificación, la evaluación y el control. Pero hay algo que falta aquí. Es el monitoreo. ¿Cómo monitorear que todo esto esté funcionando? Y eso es lo que, lamentablemente, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo no está considerando como un elemento fundamental. Pero todo ello, ¿para qué? ¿Qué finalidad persigue? Señores, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo solo se ha hecho para algo, para esto. La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo no existe en el Perú y en el mundo, por lo menos en la región, si es que no tiene esta finalidad. Todo sistema de gestión tiene que perseguir el objetivo que es prevenir los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales. Es la finalidad, es el objetivo.
Ustedes han escuchado hablar de mi objetivo que tengo como empresa es que no hubiera accidentes. Y muchas empresas, y que muy bien lo hacen, todos los días registran que no han tenido accidentes, que no ha habido incidentes. Muchas empresas en el país, y hoy día vamos a ver, cuando hemos visitado las empresas, no registran sus incidentes, por ejemplo. Y los incidentes ocurren todos los días y en todas las empresas. Llámese de la actividad industrial o de servicios, para hablar de lo que es Lima Metropolitana, ni hablar en otro tipo de actividad, minería, hidrocarburos o energía. Lo que quiere decir que para que, y es lo que decía, ¿verdad?, lo que hablábamos, estos son los fases, las medidas de prevención. Es lo que nosotros decíamos, que nosotros, aquí en el Perú, comenzamos siempre por la entrega o equipar al trabajador de los denominados EPP. Sin embargo, las medidas de prevención en seguridad tienen un circuito y están considerados en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que ahí están, que les han entregado en las carpetas que se le ha mencionado. Vamos a seguir un poco. Estos son los registros para, si ustedes ven al lado derecho mío, encuentran para la mediana y la gran empresa, las dos MIPE, los 8 registros, la pequeña está con 5 registros y la micro está con 3 registros. ¿Por qué los hemos traído? Por una razón, porque si ustedes se dan cuenta, los primeros cambian los nombres. Registros de accidentes e incidentes para la mediana y gran empresa, registros de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros para la pequeña, y lo mismo tiene el nombre para la micro. Las MIPES y las no MIPES, estos registros están considerados en la resolución ministerial 050 que está publicado en la página web de SUNAFIL y del Ministerio de Trabajo. Para que ustedes puedan tener referencia de los registros. Los accidentes de trabajo. Miren lo que genera un accidente de trabajo. Miren cómo nos encontramos, miren este escenario. Hay un trabajador, pasó, esto es un incidente peligroso, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si él retrocedía? Todo eso le caía. Y entonces la Ley de Seguridad ha hecho una definición muy propia para lo que ocurre en el país. Dice que es todo suceso potencialmente riesgoso. Pero este mismo escenario, miren lo que es un accidente de trabajo. Este mismo escenario. Es lo que ocurre. ¿Qué hubiera ocurrido? ¿Qué hubiera ocurrido si nosotros hacemos la investigación? Cuando hablamos de investigación de accidentes de trabajo, también hablamos de la investigación del incidente. Porque si nosotros hacemos una investigación del incidente, vamos a evitar justamente el accidente. El 90% de accidentes de trabajo ocurre porque no hacemos evaluación de los incidentes. Lo que quiere decir que no hacemos prevención, quiere decir que no tenemos cultura de prevención en seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué tipos de accidentes tenemos? Son 3 tipos. El accidente leve, ¿no es cierto?, el accidente incapacitante y el accidente mortal. La Ley de Seguridad lo ha considerado. El accidente leve es lo que vemos, la definición que la ley nos ha traído, suceso, ¿no es cierto?, cuya lesión genera en el accidente un descanso, puede ser de un día y que el día siguiente vengo a trabajar. El accidente incapacitante, que es el siguiente, de los que se va a dividir en 3 al mismo tiempo, es la definición que da lugar al descanso con ausencia justificada para poder laborar. El accidente incapacitante lo vamos a tener como total temporal, que es este tipo de accidentes que ocurren normalmente en los centros de trabajo. Es el que se define como también el parcial permanente, y finalmente tenemos el accidente denominado total permanente. Este accidente es muy común en construcción civil, es muy común. ¿Por qué es muy común? Porque la caída
ante el no uso de uno de los equipos de protección personal que se llama arnés, o el rompimiento de la línea de vida donde a veces el trabajador por una manipulación inadecuada de este equipo de protección cae, y normalmente cae de espaldas. La estadística del año 2012, 2013 y 2014, que todos los accidentes ocurridos en construcción ha sido de caída de altura y de espaldas, lo que genera justamente lo que ustedes ya se vienen imaginando, todos los daños o lesiones que podrían generar en una tetraplegia o cuadraplegia, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, ese es el gran problema. Y sobre todo ocurre que hay que tener mucho cuidado si tenemos empleadores de construcción en esta sala, con los trabajadores que tienen el primer día de ingreso. Son los primeros que tienen este gran problema. Y también ocurre mucho con los supervisores o los ingenieros residentes. Ese es el gran tema, el gran dilema. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que la estadística nacional nos arroje que el accidentado sea el supervisor de seguridad y salud en el trabajo? O sea, no entendemos, ¿verdad? Pero es lo que ocurre en la estadística nuestra, por lo que se llama exceso de confianza. Lo sé todo, a mí no me pasa nada, y eso no es verdad. Y bueno, el otro tipo de accidente que es el mortal, eso no necesita mayor definición, ¿verdad? Entonces, seguimos. Todo ello, eso es algo que sí quisiera pedirles a ustedes y aquí aclarar. Vamos a aclarar algunas dudas que me preguntaban antes de entrar a la sala. ¿Por qué notificar? ¿Cuándo notificar? ¿Y qué tipo de accidentes notificar? Vámonos. El accidente mortal, y el incidente peligroso hay que notificarlos, ¿verdad? Inmediatamente. Pero también cuando hablamos de ese tipo de accidentes, ¿por qué estamos obligados de hacer una investigación? ¿Y por qué estamos obligados de comunicar a la autoridad correspondiente? No solamente muchas empresas dicen, no, yo no voy a notificar porque si notifico me cae Sunafil del Ministerio de Trabajo. Y eso no es verdad, no es verdad. Por el contrario, lo que va a ocurrir, Sunafil ni el Ministerio ni la Inspección del Trabajo del Ministerio correspondiente no son perseguidores, no van a perseguir a las empresas que cumplen con la ley. Por el contrario, lo que van a hacer es sostener una asesoría técnica para que la empresa pueda irse adaptando. No se olviden que estamos en el marco de la Ley 3222 que suspende los efectos de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo por 3 años, donde se le encarga a Sunafil hacer un seguimiento o asesoría técnica, llámese así, para que las empresas vayan adaptándose o adecuándose o ingresando a la implementación de su sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Y entonces, avanzamos, por favor. Entonces, aquí es donde yo quiero centrarme. Miren, el accidente de trabajo y los incidentes peligrosos, el mortal y el incidente peligroso, deben ponerse en conocimiento dentro de las 24 horas de ocurrido. Hay muchas empresas que no lo hacen y lo que terminan haciendo es que todos sus accidentes de trabajo lo comunican, lo informan. Y eso no es lo correcto. Porque quien está obligado a poner en conocimiento o hacer de conocimiento los accidentes de trabajo no mortales e incidentes peligrosos, o sea, los incidentes no peligrosos, son los centros médicos asistenciales, las clínicas, los hospitales, etc. Dentro de ese periodo que corresponde hasta el día último o hasta el último día hábil del mes siguiente de ocurrido el evento o el siniestro. Es fundamental tener en cuenta que son los centros médicos. Si usted, empleador, tiene la visita de un inspector de trabajo respecto a un accidente ocurrido en el año 2013, no se preocupe. Porque puede decir, a veces dice, ¿qué trabajador fue que fue a Sunafil a denunciar? Y no es así. Es por la obligación que tienen los centros médicos asistenciales de comunicar. Pero muchas veces
y aquí hay que ser precisos, lo que se notifica cuando uno, 2 o 3 meses posterior, va a hacer la visita inspectiva, encuentra que el trabajador había sufrido un rasguño, un corte pequeño, y que finalmente fue superado. ¿Fue accidente de trabajo? Sí. ¿Qué hace el inspector? Verificar si se investigó ese hecho. Y no lo va a infraccionar. No tenga por qué preocuparse que el inspector va a ir a multarlo por los hechos que usted en su momento notificó o el centro médico notificó. Y las enfermedades ocupacionales tiene otro tratamiento. Sí se hace dentro del plazo que corresponde y ahí se describe. 5 días hábiles de conocido el diagnóstico. Seguimos. Vamos ya ingresando un poco a lo que nos ha traído el día de hoy. Nos ha traído a lo que es una investigación de un accidente de trabajo. Y cómo investigar un accidente de trabajo. Y por qué investigar un accidente de trabajo. Siempre hemos hablado, hemos escuchado, y en cada capacitación que hemos recibido nos hablan de las causas inmediatas del accidente de trabajo. Y nos hablan de las causas básicas del accidente de trabajo. Y dentro de las causas básicas nos hablan de los factores personales y los factores de trabajo, ¿verdad? Fíjense, esta definición, causas inmediatas, actos inseguros y condiciones inseguras, no lo dice así la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. El artículo 42 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo habla de causas inmediatas y está referida a lo que a ustedes han escuchado y siempre, seguramente el 90% de ustedes habla de lo que han escuchado hablar y hablan también de lo que se denomina la ley actos subestándares y condiciones subestándares. Y siempre yo me he preguntado, ¿qué es lo estándar, verdad? ¿Cómo poder determinar, por ejemplo, para mi empresa, lo estándar es esto? Esto para mí lo estándar. De repente para otra empresa, lo estándar es del otro escalón. Y finalmente del primer escalón es lo estándar para otra empresa. Pero la pregunta está, ¿el accidente puede ocurrir si yo me tropiezo en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto? Ocurre el accidente. No importa, o sea, qué es lo estándar para uno, para otro, para otro. Y entonces creo que la definición correcta, y que la ley no lo considera, debería ser actos inseguros y condiciones inseguras. Los actos inseguros imputados al trabajador y las condiciones inseguras imputadas a la empresa, al empleador. Lo que sí, si tenemos esta definición en lo que se refiere a la ley de minería, a la normativa de minería, sí habla con mucha propiedad en la definición de actos y condiciones inseguras. Pero la ley de seguridad no lo dice, dice actos y condiciones subestándares. Y este es como comenzamos que cada uno de las partes de la relación laboral, trabajador, empleador y empresa, y Estado, tienen sus responsabilidades y sus obligaciones. El trabajador, el accidentado, al empleador hay que imputarle qué pasó, si fue una condición insegura, y si fue una condición insegura, cuáles fueron las causas inmediatas. Y a partir de ahí ir retrocediendo para ver las causas básicas. Pero esta figura tiene algo muy propio, que lo vamos a ver en el siguiente. 2 presentaciones más y llegamos a lo que queremos conversar también con ustedes. Por ejemplo, ¿quién debe investigar la pregunta? Muchos nos preguntamos, el empleador dice, no, solo yo voy a investigar. Y eso no es verdad, la ley es muy clara cuando determina que la investigación de un accidente es conjuntamente con el trabajador. Es más, la ley ha ido un poco más allá y dice, podemos contratar a un tercero para asesorarnos respecto a la investigación de un accidente. O sea, la ley también lo ha considerado. Más allá ha ido la ley. Ustedes saben que de hace año y medio atrás, si el inspector de trabajo llegaba a la empresa y encontraba a un tercero denominado locador, que había sido contratado para la implementación de un sistema de gestión a un plazo
y que desarrollaba actividades de 6 o 7 horas diarias, ¿qué hacía el inspector de trabajo? Le exigía al empleador que lo pusiera en planillas a ese trabajador. Sin embargo, a partir de la ley 3222, ya no es así. Toda empresa puede contratar a un tercero para poderse asesorar técnicamente en la implementación de un sistema de gestión y en todo caso de hacer monitoreo y control de ese sistema de gestión. Por lo tanto, si el inspector lo encuentra y ustedes lo acreditan correctamente, no tienen por qué obligarlos a incorporarlo a la planilla. Por eso es la importancia de que la participación del trabajador. Seguimos. Aquí es que quiero centrarme. Muy bien, ahí estamos. La investigación del accidente de trabajo está concentrado en lo que ustedes ven en estos momentos. Pero tiene algo muy importante, muy interesante. Fíjense, miren, esta teoría, muchos de ustedes han leído el libro sobre el liderazgo práctico y control de pérdida de Frank Beer, ¿no es cierto? Pues bien, esa teoría es la que nosotros vemos acá. Exactamente en 1986 nace no nace la teoría, sino se publica este texto. Se traduce por primera vez a nuestra lengua y tomamos conocimiento. Sin embargo, esta es una teoría del año 1960. Y desde esa época a la fecha, muchas de las empresas, por no decir casi el 99%, utilizan esta metodología. ¿Y por qué usan esa metodología? Por la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, fíjense el artículo 42. ¿Qué les dice? Les dice la metodología a utilizar para identificar y evaluar un accidente de trabajo es esta. Condiciones y actos subestándar, causas inmediatas, causas básicas, lo que son factores personales y factores de trabajo. Aquí, claro, en la ley, por eso que le hemos reflejado exactamente, no estamos de acuerdo con esa definición, pero aquí la ley lo dice, actos subestándar y condiciones subestándar. Esa es la definición que tiene la ley de seguridad. Y el artículo 42 de la ley de seguridad lo ha precisado y lo ha enmarcado. Entonces, algunos dicen, no, la metodología de investigación de un accidente voy a utilizar, a ver, la Ichikawa, ¿no? Algunos trabajan con esa metodología. Sin embargo, la ley de seguridad ha sido muy clara en definir. Y cuando hablamos de esta metodología, ¿no es cierto?, estamos hablando de dos medidas de control importantes que creemos que hay que tener en cuenta. La pregunta es, ustedes han leído la anterior, pérdida, ¿no? Regresamos a la anterior, por favor. Pérdida, ¿no es cierto? Fíjense, miren las flechitas, siguen las flechitas, ¿no? Esta metodología no viene de la izquierda hacia la derecha, sino de la derecha hacia la izquierda. Comenzamos a hacer una evaluación, ¿no es cierto?, de la pérdida, del daño. ¿Cuál fue el daño que generó? O sea, ¿quién es el accidentado? ¿Qué tuvo? ¿Se cortó una mano? ¿Se voló un dedo? ¿Se golpeó? Etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? ¿Se cayó? No sé. Y a partir de ahí vamos a ver cuál originó ese daño. Y comenzamos, por eso es de izquierda, esa metodología se utiliza, así se lee. Y de ahí vamos a lo que son el accidente. Lo que aquí dice incidente es denominado accidente. Y entonces, y nos vamos a las causas inmediatas, ahí vamos a encontrar a las causas básicas. Y finalmente, el inspector dice, ya sé por qué ocurrió el accidente. Falta de control, tú no has controlado correctamente. Empresa, te voy a infraccionar, porque es verdad, mira, tus causas inmediatas no hay correctamente. Tus causas básicas, es un problema de factores de trabajo. No lo capacitaste correctamente. Y finalmente es un problema de control, así que igual te voy a infraccionar. ¿No? Dicen que el accidente de trabajo en su investigación, el 99% termina en infracción. Y eso no debería ser así. Seguimos.
Entonces, seguimos, ya hemos hecho la definición, lo que hablamos las causas inmediatas. Y cuando hablamos, ya hemos mencionado, miren lo que denominamos causas inmediatas. Actos subestándar, igual como dice la ley, o condiciones subestándar. Decíamos, condiciones subestándar imputado al empleador y los actos subestándar, que yo le llamo actos inseguros y que la ley de minería también igual, o sea, no solamente estoy solo en esta definición, le llama actos inseguros y la ley actos subestándares, ¿verdad? Ahí está una serie de definiciones que son mucho más, obviamente, pero hemos querido hacer traerle algunas definiciones de lo que significa este tipo que lo tienen ya en el material. Vamos a seguir. Y cuando hablamos de causas básicas, tenemos que tener bien identificadas las causas básicas generadas, que generó este tipo de accidentes. Tenemos algunas ahí, los factores personales y los factores de trabajo, ¿verdad? Y que la ley también ha admitido y considera como elementos importantes. Eso también lo tienen ustedes en su material que se les ha entregado. Y las faltas de control, cuando hablamos de falta de control, son generales y específicos. Así hay que tener muy en cuenta. Miren, yo creo, siempre que hemos conversado sobre el tema de seguridad y salud en el trabajo, el control para la ley de seguridad y para la inspección del trabajo, uno de los grandes problemas que encontramos es el control. Implementan su sistema de gestión, determinan, identifican claramente su matriz, su identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos y las medidas correctivas a implementar ante los defectos que podrían tenerse. Sin embargo, no hacemos auditorías, por ejemplo, no hacemos inspecciones, que son dos herramientas importantes para poder tener el control o el monitoreo, como le hemos mencionado inicialmente, de la aplicación, si funciona o no un sistema de gestión. Y cuando hablamos de auditoría, no es que yo tengo que contratar a un auditor externo. Y cuando hablamos de inspección, lo mismo. Y eso se lo menciono por una razón, porque todavía en el Perú no se ha implementado debida y cabalmente esa materia que se llama inspección del trabajo. La inspección de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Aún tenemos muy pocos, aún todavía, auditores del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por eso es que en materia inspectiva todavía no se ha considerado. Sin embargo, como decíamos inicialmente, si el sistema de gestión se ha implementado justamente para evitar accidentes, lo que corresponde es, cada una de las empresas, es hacer monitoreo del mismo. Y ya para ir terminando, hay algo que deben tener en cuenta. Fíjense, hay algo que deben tener en cuenta. Toda investigación de accidente debe terminar en un informe. Ustedes han visto la resolución 050 del Ministerio de Trabajo y de SUNAFIL, habla de un formato. Sí, pues, es el formato, ese se llama el registro del accidente de trabajo. Pero la investigación del accidente de trabajo debe terminar en un informe de investigación, donde hay que hacer una evaluación detallada, porque además ese informe debe ser de conocimiento de los trabajadores, justamente para evitar el accidente, que se repita un nuevo accidente. Eso lo tienen también, ese material también lo tienen ustedes. Aquí yo traía como recomendación, solamente como recomendación, pueden utilizar cualquier metodología. El accidente de trabajo es antes y el después. El árbol de causas es muy conocido, ya hemos hablado nosotros del gran texto de Frank Beer, que de paso es recomendable, sobre control de pérdidas, que habla justamente de la metodología del árbol del causa cuando ya ocurrió el accidente. Pero también hay una metodología antes que ocurriera el accidente, que es justamente el denominado el árbol de fallos. Es importante porque aquí vamos nosotros a hacer, esta metodología es lo que quisiéramos tener, la cultura de prevención, antes de, y es lo que estamos recomendando. Seguimos, terminamos nosotros con lo que ya acabamos de mencionar, básicamente. Fíjense,
Miren lo alto que es Yo mismo cuando leía me quedé impresionado. En tema de accidentes de trabajo, o sea, la infracción es altísima. Muy, muy grave la mayoría de infracciones, sean MIPES o no MIPES. ¿Seguimos? Y finalmente, bueno, gracias.